Bienvenidos. Mi nombre es Francisco Gil. Hago parte del equipo de comunicaciones de Afroamérica 21 y para mí es un gusto presentarles esta nueva iniciativa llamada Diálogos con nuestra gente. Es una nueva iniciativa que se encargará de dar a conocer algunas ideales o algunos conceptos o algunos diálogos entre nosotros, las personas afrocolombianas, afroamericanas, a nivel nacional e internacional. Este tema de esta semana encargará de hablar sobre el Día Internacional de la Mujer. Así que el tema para nosotros dialogar esta semana será será las mujeres afro en las Américas. Hemos dialogado o vamos a dialogar con mujeres que han trabajado para la sociedad y que han trabajado ha trabajado a nivel nacional e internacional para los afrodescendientes. Para mí es un gusto presentarles a Cecilia Ramírez, afroperuana, abogada y enfermera técnica de carrera. También a Luz Christopher, afrocolombiana y trabajadora social. Y a Solange Hurtado, afropanameña y periodista. Falta una mujer que es Amelia Pinedo Rey, afroboliviana, de las comunidades Murata, que pues no se pudo presentar el día de hoy pues debido a diferentes labores. Entonces para una próxima ocasión se presentará. Ahora pues vamos a hablar un poco sobre algunos temas relacionados sobre el Día de la Mujer y cómo la mujer afro ha trabajado a nivel nacional e internacional. Cecilia, mucho gusto. Compañeras que me acompañan y a quienes nos están escuchando, en principio agradecer a Afroamérica 21 por la oportunidad de estar en este espacio y felicitarlos por esta iniciativa que me parece sumamente importante para seguir dando información y seguir brindando mayores conocimientos de los temas que vamos a tratar, en especial el día de hoy. Yo soy integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, que es una organización que, como su nombre lo dice, trabaja temas relacionados con mujeres afroperuanas en materia principalmente de derechos humanos, de temas de liderazgo, identidad, autoestima. Trabajamos temas relacionados al empoderamiento tanto de las mujeres como el empoderamiento económico. Nosotros ya tenemos aproximadamente como unos poco más de 23 años y nuestra lucha ha estado embarcada en esta visibilización y en este tema de demandar por mejoras en favor de las mujeres afroperuanas para que nuestro Estado pueda generar políticas públicas y acciones afirmativas que nos permitan mejorar nuestras condiciones de vida, pero también nuestra lucha está enfrascada en contra del racismo estructural y sistémico que enfrentamos en el país y la discriminación étnico-racial. Para mí es un honor estar aquí, poder compartir, charlar, dialogar, cambiar impresiones en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero además de la mujer afroperuana, de la mujer afrodescendiente. Un gusto para mí. Muchas gracias. Y seguimos charlando. Gusto para nosotros también tenerte aquí en Diálogos con nuestra gente. Continuación, Luz Christopher, bienvenida. Gracias a Afroamérica 21. Es un honor para nosotras, las mujeres caribeñas de la insularidad, estar aquí presentes con ustedes. Es un honor, como lo había dicho anteriormente, pues para nosotros es de sorpresa ver que se quiera en un espacio de estos tan importantes y políticos que ustedes quieran escuchar la voz de las mujeres del Caribe insular colombiano, en la medida que nosotras, como estamos tan alejadas del continente o de la plataforma continental, pues nuestra voz es escuchada de manera muy tardía.
Entonces, es un honor estar aquí, replicar conocimientos y obviamente escuchar la información que tienen nuestras compañeras afrolideresas de otras partes para obviamente engrandecer y poder estar actualizadas en el acontecer de lo que pasa con las mujeres negras en el resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por hacer parte de este diálogo. Bienvenida, Solange Hurtado. Muchas gracias, Francisco. Estoy muy contenta de estar aquí en este panel compartiendo con ustedes. De verdad que me llena de muchísimo honor poder estar aquí y poder escuchar sus experiencias. Me gusta mucho este tipo de espacios porque nos da voces, nos permite aprender de las experiencias que compartimos entre todas, pero que a la vez pueden ser diferentes. Yo me dedico al periodismo desde hace poquito, hace unos casi 3 años, pero en este corto tiempo he podido ir pues aprendiendo muchísimo más y recalcando la importancia de siempre brindar nuestros espacios y nuestras plataformas para visibilizar. Las cosas que no se visibilizan no existen. Así que estoy sumamente contenta de estar aquí con ustedes y muy emocionada de poder aprender. Muchas gracias, nosotros también estamos contentos. Para mí realmente es un honor estar aquí con todas ustedes. Han realizado diferentes labores por los afrodescendientes, activistas, trabajadoras sociales, cada una enfocada desde su punto de vista, desde su temática. Y pues para mí es un honor realmente poder estar aquí en este conversatorio con ustedes. Como dijimos desde el principio, el tema de la semana o el tema que vamos a tratar es la mujer afro en las Américas. Entonces, vamos a entrar a un diálogo un poco sobre el Día de la Mujer, por así decirlo, y me gustaría empezar con una pregunta que pues creo que es importante iniciar con esta, que es ¿qué significa para ustedes su trabajo en el Día de la Mujer? Entonces me gustaría que Cecilia nos dijeras qué significa para ti tu trabajo el Día de la Mujer. Listo, muchas gracias. Yo lo voy a resumir en 4 palabras: conmemorar, sensibilizar, visibilizar y demandar. A mí desde mi trabajo y desde lo que yo vengo desarrollando me parece muy importante conmemorar en este día a nuestras ancestras, conmemorar a mis abuelas, madres, a las mujeres, a las tías, a las primas, a las hermanas, a todas aquellas que lucharon y dejaron su sangre, su sudor por sus derechos, como ya lo dijeron mis compañeras que me antecedieron, porque sus voces sean escuchadas. Creo que este día también es para conmemorar a aquellas que estamos en la lucha, aquellas que estamos tratando de visibilizar las demandas de las mujeres afroperuanas, las demandas de las mujeres afrodescendientes, como una necesidad urgente para que nuestros derechos no solo sean respetados, sino también sean cumplidos, para que nuestros estados respondan de manera oportuna y adecuada. Este día para mí significa que el Estado mire cómo estamos viviendo, los estados miren cómo estamos viviendo las mujeres afroperuanas y afrodescendientes en América Latina, el Caribe y el mundo, para que los estados volteen y realmente generen acciones y políticas públicas que cierren esas brechas de desigualdades. En estos tiempos, en términos generales, todas las mujeres dicen que todavía seguimos teniendo desafíos como mujeres, desafíos que enfrentar, brechas que cerrar. Entonces, si esta es la realidad para las mujeres en términos generales, estas brechas se profundizan cuando se cruza con el género, perdón, cuando se cruza con la etnia. Entonces, para las mujeres afroperuanas, afrodescendientes, los desafíos y los retos que tenemos que enfrentar son más fuertes. Creo que seguir luchando por la discriminación, el racismo estructural y sistémico se hace cada vez más urgente, y creo que también esto está estrechamente relacionado con esa buena voluntad que nuestros estados deberían de tener y deberían de accionar. Las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia. Este es otro tema que se aborda de manera frontal. Y yo también me pregunto, siempre se habla de la violencia física, se habla de la violencia psicológica, pero no se habla del racismo y la discriminación racial como una forma de violencia que nos afecta de manera particular.
Entonces creo que este día tenemos que seguir demandando a los estados mejores condiciones de vida, mejores condiciones en materia de educación, mejores condiciones en el tema de salud, mejor empleo, mejor calidad de vida para todas y cada una de las mujeres. Este día me llama a recordar todo lo que hemos hecho, o sea, todo lo que hemos avanzado y que a pesar de todo lo que hemos hecho, todavía seguimos enfrentando obstáculos que no nos permiten avanzar. Yo siempre cuando pienso en qué es el Día Internacional de la Mujer, es seguir enfrentando muchas cosas todavía aún terribles, muchas dificultades, es seguir pensando en que tenemos que luchar por nuestras vidas, luchar por el presente, porque siempre pienso que no podemos pensar en un futuro si en definitiva no podemos resolver el presente. Tenemos que resolver el hoy y el mañana. Y otra de las cosas que también me parece importante y tiene que ver con que no hay forma de cambiar nuestras vidas si no lo hacemos de manera articulada, si no empezamos a tener más poder con respecto a la información, pero sobre todo si no estamos en las instancias de toma de decisiones. Esta es una estrategia fundamental, o sea, tenemos que estar en los espacios donde se toman las decisiones porque creo que es la única manera, una de las maneras en todo caso, que nos va a ayudar a cambiar y que los diálogos y las concertaciones hacen falta y que las alianzas son necesarias, que no se nos mire como que, las afrodescendientes o las afroperuanas se están quejando, no nos estamos quejando, lo que queremos estamos demandando, lo que queremos es exigir derechos, lo que queremos es igualdad de oportunidades, en igualdad y en equidad, porque es lo que no se da realmente. Entonces creo que el 8 de marzo seguirá significando, desde mi punto de vista, para las mujeres afroperuanas esas 4 palabras: conmemorar, sensibilizar, visibilizar y demandar. Y cuando decía sensibilizar es porque nuestros estados aún no entienden que el racismo que enfrentamos es una barrera que limita nuestro desarrollo y nuestras posibilidades de un mejor vivir. Creo que para iniciar en esta reflexión me quedo por ahí porque vamos a tener tiempo para seguir dialogando y profundizando sobre este tema que me parece importante y que se recuerde que no estamos celebrando, no estamos celebrando. Esperemos que algún día podamos celebrar todas las mujeres y no solo las afroperuanas, no solo las afrodescendientes, sino todas juntas, tomadas de la mano y diciendo aquí estamos en la lucha, porque creo que necesitamos unirnos a nuestros pares y que las agendas nuestras también se incluyan dentro de las agendas de las mujeres, porque no somos una isla, somos ciudadanas que necesitamos derechos, que necesitamos paz, que necesitamos unidad, que gozamos de amor, que gozamos de fortaleza, que somos guerreras, pero que sin embargo la lucha continúa y no debe de parar. Muy bien, Cecilia. Tienes razón. Muchas personas no identifican o no tienen muy en claro realmente el por qué se conmemora el Día de la Mujer y solamente tienen una visión diferente a lo que realmente significa este día para la mujer y la lucha que ha venido desde mucho tiempo atrás. Entonces es muy importante reconocer y saber entender lo que realmente significa la mujer y en especial este día tan importante. Solange, pues te repito la pregunta, ¿qué significa para ti y tu trabajo el Día de la Mujer? Claro, siguiendo los argumentos que daba Cecilia, que me parecen sumamente válidos, importantes recalcarlos. Este para mí no es un día de celebración, es una fecha que no se puede conmemorar si no se conoce bien cómo llegamos al 8 de marzo, cómo se llega a estructurar esta fecha. Sin pensar en todas aquellas que estuvieron antes de nosotras, que con su lucha, con sus trabajos, sus esfuerzos y sus sacrificios, nos han permitido que estemos aquí expresándonos, teniendo los espacios que ahora tenemos. Para mí es una fecha en la que se debe visibilizar todas esas problemáticas que nos afectan. Sí, tenemos puntos en común como mujeres, problemas que nos afectan solo por nuestro género, pero
el panorama es mucho más amplio cuando tenemos otras características, cuando somos mujeres afro. Mis experiencias como mujer afro no son las mismas que una mujer indígena. Entonces debemos ver este panorama muchísimo más amplio e inclusivo. Me gusta también pensar en este día como uno en el que se subraya todas esas demandas de derechos que tenemos todos los días a lo largo de nuestras vidas. Y me gusta también muchísimo hablar de la representación, de lo importante que es todos los días, y más en una fecha como esta, visibilizar, ¿no? Y honrar a todas esas mujeres que nos han permitido estar aquí. En mi lugar de trabajo, de verdad que para mí el periodismo es una profesión muy importante, que da plataforma, que permite contar historias, que permite investigar sobre hechos puntuales, permite profundizar en situaciones y en problemas. Y entonces para mí, como periodista, siento ese llamado a usar mi plataforma, a usar mi profesión para contar quizás a veces historias de personas que no siempre son o que cumplen con un estándar, con una norma, o sea, contar las historias de distintos tipos de población. A mí me gusta también hacer énfasis en pues, la buena experiencia y el privilegio que yo tuve de cuando llegué a mi primer trabajo como periodista hace un par de años, mi primera experiencia laboral en este mundo. Me gustó muchísimo encontrarme en una redacción con una jefa, con mi editora, con una mujer que lucía como yo. Eso es algo que le desearía yo a muchísimas personas, y definitivamente la representación, o sea, yo de pequeña, y yo sé que pues la mayoría y todas las niñas afro no nos solemos ver representadas en casi ningún espacio, y es importante que esta representación se dé. Así que el periodismo nos permite, por lo menos desde mi espacio, poder siempre visibilizar a todo tipo de personas, a las mujeres afro, o sea, decisiones que a veces parecen que pueden ser quizá pequeñas, como elegir la foto con la que vas a ilustrar un artículo o elegir al personaje que va en una portada, por ejemplo, y tratar siempre como de dar esos espacios que permitan la inclusión y la diversidad. Para mí significa una gran labor y una gran responsabilidad poder hacer ese tipo de trabajo. Muchas gracias, Solange. Ese punto es muy importante, ¿no? Resaltar que desde el periodismo, ¿cómo haces para que este día se conmemore y se haga auge desde el punto de vista periodístico? ¿Cómo dar a conocer esta temática? Y pues además, que es algo muy importante, ¿no? La mujer, como tú lo dijiste, el Día de la Mujer no es solamente un día de celebración, de comprar cosas o irse por otro camino, sino realmente enfocarse en lo que realmente es el Día de la Mujer. Entonces, realmente muy interesante tu punto de vista desde tu trabajo, me encanta. Luz, no sé, te voy a repetir la pregunta. ¿Qué significa para ti y tu trabajo el Día de la Mujer? Bueno, yo sí me voy a poner un poquito romántica, señora Cecilia y Solange. Para mí realmente el 8 de marzo es la fecha ícono más importante del activismo social, pues yo lo considero así, porque para mí es la fecha ícono donde los gobernantes y los hombres de todas las edades, jóvenes, niños, ancianos, de la población LGTBI, se dejan hablar, nos escuchan, ¿sí? Podemos tener un acceso a ellos. Por eso digo, es romántico. Aunque al otro día vuelve y se instala el chip del machismo, del patriarcado, como ustedes lo quieran llamar, al menos ese día, que es el 8 de marzo, pudieron escuchar y pudieron abrirse a todas las conmemoraciones y a todos los discursos que nosotros tenemos para ellos.
porque ellos son el 50% de la población que nos vulnera y nos maltrata. Entonces, en ese sentido, si se deja hablar ese 50% que es el que nos está haciendo daño, pues es una ganancia romántica. Pero yo creo que esa es una siembra a largo y a mediano plazo porque los frutos se van a ver. Tal vez no se vayan a ver mañana, pasado mañana, pero sí en tiempo futuro se va a ver y no se puede desechar en saco roto ese primer contacto o ese contacto anual que tenemos con ellos cada año, ¿sí? Pero pues yo sí veo esa fecha muy conmemorativa, lo veo cargado de mucha significación y de mucha valía. De igual manera, también les recomiendo mucho a las mujeres del común, a las lideresas, a las mujeres valientes, a las mujeres empoderadas. Esta fecha se debe manosear, debemos hacer actividades en todos los rincones, en todos los espacios, en todos los escenarios de todos los países y de todos los continentes, porque esa fecha es de nosotras. Nadie más va a hacer algo por nosotras si no somos nosotras mismas. Entonces, las invito a cargar esa fecha de significado, de acciones puntuales, concretas y políticas para que podamos tener unas transformaciones, porque el gobierno hace su parte, pero nosotras como lideresas o como mujeres del común también tenemos que ser la otra parte. Entonces, para mí, yo soy muy romántica con la fecha. Obviamente no se debe celebrar, pero sí se debe conmemorar, pero debemos hacer acciones, así sean pequeñas o grandes, pero acciones cargadas de mucho significado. Muchas gracias, Luz. Podemos ver cómo hay tres puntos de vista diferentes. Cada una se enfoca o cada una ve este día como, o sea, cada uno le da un punto de vista diferente a este día, que es obvio un gran día. Y como decía Luz, hay que involucrar también el amor, porque pues no se tiene que celebrar, pero sí, como ella misma lo dijo, conmemorar, porque pues hay que darse cuenta también de que es el Día de la Mujer, o que significa el Día de la Mujer. Entonces, realmente muy interesante. Bueno, sigamos. La siguiente pregunta, aquí sabemos que todas tres son de diferentes países, tienen diferentes culturas, diferentes formas de analizar y ver las cosas, pero todas son mujeres, grandiosas mujeres. Entonces, la siguiente pregunta es así. ¿Considera que su gobierno local o nacional conmemora esta fecha con un enfoque multiétnico? Solange, ¿qué piensas? Gracias. Yo diría que en mi país todavía falta dar muchos pasos para que esta fecha se conmemore con este enfoque multiétnico. No es nada raro ver que el 8 de marzo instituciones gubernamentales publiquen en sus redes sociales felicitaciones para las mujeres, felicitándolas por ser madres, felicitándolas por ser cabeza del hogar. Entonces, pues considero que este enfoque perpetúa ciertos roles y también invisibiliza otras luchas que tenemos y que diría yo que también son importantes. Así que yo creo que este enfoque multiétnico en este tipo de temas debería también iniciar con la educación que se da en casa, con la educación que se da en la academia. Es importante incluir en los planes de estudio, en las materias que se dan en los colegios, abrir lo que se enseña, abrir los temas que nos afectan cosas distintas, abordar hechos históricos más contemporáneos, discutir los temas sociales de actualidad. Yo considero que sí, que hay que darle ese enfoque con más apertura. Yo, por ejemplo, aprendí más sobre la importancia del 8 de marzo ya después de salir del colegio, ya casi siendo una adulta. Entonces, con esto quiero decir que sí, que el enfoque multiétnico todavía falta muchísimo quizá para llegar a él y que se empieza desde edades tempranas y que se debe incluir pues de una manera más amplia. Muchas gracias, Solange. Ese es un punto de vista muy importante, ¿no?
Algo que realmente no pasa o que casi no se da es que de los colegios inculquen o expliquen de una mejor manera lo que realmente este día. Como dijo Solange, mucha gente solo da obsequios, regalos, lo ve desde un tipo de vista más comercial, pero no le dan el enfoque que realmente se debería de dar. Muchas gracias. Luz, claro. Sí, yo quería escuchar ya a la señora Cecilia porque esa pregunta me da miedo y me quiero copiar de lo que vayan a decir porque esa pregunta es fuerte. Claro, Entonces, señora yo voy Cecilia, a copiar lo que ustedes dicen. No se vale, Luz. Yo creo que no es justo porque ya fui la primera, pero está bien. Yo también considero que es una pregunta bastante potente, bastante fuerte, pero además bastante importante. Bastante importante y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado Solange, porque efectivamente, o sea, cuando nuestros estados piensan y hablan y conmemoran el 8 de marzo, lo piensan en las mujeres en términos generales y no ven el tema étnico, no ven a las mujeres étnicas, no ven los grupos étnicos. Y si lo ven, es de manera como muy sesgada, porque entonces piensan, y aquí se me viene a la mente el tema de la interculturalidad, como es en el caso nuestro en el Perú. Entonces, cuando se habla de la interculturalidad, se piensa que ahí estamos todas, afroperuanas, indígenas, amazónicas, pero realmente no. En la interculturalidad, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, creo y considero que se invisibiliza a las mujeres afroperuanas. En la interculturalidad creo que se invisibiliza a las afrodescendientes y se cree que estamos ahí, pero efectivamente no estamos ahí. Algunos dicen no estamos en la foto, efectivamente, pero no se trata solo no estar en la foto, se trata de que no estamos en las acciones, se trata que no estamos inmersas en las agendas. Entonces, el 8 de marzo es para visibilizar, como bien se dice, las demandas y las luchas de las mujeres, pero ahí no se visibilizan las demandas y las luchas de las afrodescendientes, en el caso nuestro, de las afroperuanas. La historia debe de ser contada. El Estado peruano, digo, o sea, sería mala decir, no está haciendo nada, pero creo que todavía no está haciendo lo suficiente. Realmente no lo suficiente, necesitamos más. Y cuando decimos que necesitamos más, es que se cuente más sobre nuestra historia, que vaya más allá de lo cultural, de lo folclórico, de lo deportivo, de lo cual nos sentimos supremamente orgullosas, porque es parte de nuestra cultura. Pero nosotros también tenemos una historia detrás que tiene que ver con aportes, que tiene que ver con la construcción que nosotras, las afroperuanas, las afrodescendientes y el pueblo afroperuano en este caso, ha dado al Estado peruano. Y creo que en este día el Estado todavía tiene que hacer un mayor y mejor esfuerzo, tanto local como regional, para visibilizar a las mujeres afroperuanas, para visibilizar lo que realmente somos, pero además para comprometerse, o sea, porque no solo, como dije, no solo se trata de salir en la foto, porque a veces solo es para salir un ratito en la foto. Y como bien dijiste, Luz, celebramos el 8 y al día siguiente otra vez volvemos a la misma rutina y en algunos casos peor. Algo que desde mi punto de vista me parece supremamente importante es que este 8 de marzo está marcando una diferencia que no teníamos antes y que tiene que ver con esta coyuntura de la pandemia. La pandemia ha profundizado las brechas de desigualdades que enfrentamos de manera particular las mujeres, sí, pero también las afroperuanas, también las afrodescendientes. Creo que hay una demanda urgente desde los estados para trabajar este tema. Creo que el 8 de marzo debe de seguir siendo esa estrategia, pero creo que el Estado debe de colocar a las otras mujeres, no a la generalidad, o sea, es importante, pero, o sea, también es importante que nosotras estemos ahí, que nosotros estemos incluidas. Una de ustedes dijo, lo que no está escrito no existe, y lo que no se ve tampoco existe. Y un pueblo sin historia, que no se cuenta su historia, también está condenado a desaparecer. Entonces, pero acá también creo que es importante pensar de que las historias tenemos que contarlas nosotras y nosotros. Nosotros somos dueños de esas historias y esa es parte de la visibilización y debe ser parte de los compromisos de nuestros estados. Nuestros estados deberían de seguir tomando en cuenta
las consideraciones, por ejemplo, que se da en el ser. Sería muy importante que estén mirando estas recomendaciones que tienen que ver con esta lucha en contra del racismo y la discriminación. De repente puedo ser muy repetitiva con este tema, pero a veces es necesario repetir tantas veces las cosas como sean necesarias para que sean escuchadas, pero además para que también sean miradas, pero además también para que tengamos resultados. Tengamos resultados, y esto tiene que ver con que nuestros hijos, mis hijos, los suyos, eh, sepan de dónde vienen, sepan cuál es su historia, porque eso genera orgullo, porque eso fortalece identidad, porque eso fortalece autoestima. Yo aquí recuerdo a una joven en uno de los talleres que realizábamos, ella me decía, a ver, Cecilia, yo me siento orgullosa de ser una mujer afroperuana, de verdad, amo y apasiono mi color, pero no me miro en los libros, no me miro en la historia del país. ¿De qué me tengo que sentir orgullosa? Si mi orgullo, el orgullo que tengo de lo que yo sé que han hecho mis antepasados no está en los libros de historia, no está reflejado en la historia del país, no están contándonos quiénes son todas y todos los heroínes afroperuanos, afrodescendientes, y también creo que eso es una deuda pendiente. Digo, no estoy diciendo que no están haciendo nada, lo que quiero decir es que hay muchas cosas más por hacer y que son importantes. Este 8 de marzo marca la diferencia para las afroperuanas, para las afrodescendientes, porque la pandemia nos volvió más pobres de lo que ya éramos, porque la pandemia acabó con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos. Este 8 de marzo debe de visibilizar efectivamente eso. Y hoy, en este momento, es importante e urgente que los estados respondan y accionen en el tema de la reactivación económica para que realmente estemos y nos miremos. Este 8 de marzo creo que deberá seguir ayudándonos a reflexionar a nosotras, sí, pero al Estado también. Me quedo por ahí, Luz. Entonces, y hay muchas cosas más, creo, sobre las cuales tendríamos que seguir insistiendo y visibilizando, pero yo siempre digo, hay una gran responsabilidad del Estado, pero otra responsabilidad de nosotras, las líderes, las activistas, para seguir tocando las puertas e insistiendo, porque si ellos no lo hacen, si ellos no lo van a hacer si nosotras no lo hacemos. Afroamérica 21 ha sido un proceso que ayudó a abrir espacios y que creo que nosotras desde los espacios de donde estamos, desde las cosas que hacemos, estamos marcando la diferencia y estamos haciendo camino. Y consideramos que sí, este 8 de marzo hay que alzar nuestra voz y decir las mujeres afroperuanas, afrodescendientes, aquí estamos, hoy más que nunca, fuertes, paradas, esperando trabajar con el Estado, con todo aquel que se quiera sumar a este esfuerzo, porque en definitiva los resultados y las acciones que vayan a hacer en favor de las afroperuanas o las afrodescendientes no solo van a recaer en nosotras, van a recaer en el país. O sea, el invertir en mejoras para las mujeres afroperuanas, afrodescendientes, no solo es invertir en nosotras, es invertir en la nación, es invertir en las mujeres. Entonces, creo que en cuanto a mi estado, todavía necesitamos estar más fuertes y más potentes dentro de este día. Que no solo se vean nuestros rostros, sino que se vean las acciones, que hayan acciones concretas que puedan contribuir a mejorar nuestras condiciones de vida, porque de eso se trata. Eso significa el 8 de marzo. Querer mejorar las condiciones de las mujeres, pero de todas las mujeres, que no haya un sesgo. Muchas gracias nuevamente. Siempre es un gusto, de verdad. Son temas que a mí me apasionan y que desde el activismo creo que eso ha hecho la diferencia, es que las mujeres afrodescendientes somos apasionadas, somos soñadoras, somos emprendedoras, sin dejar de ser guerreras, ¿no? Ese es el amor y la pasión de la que tú hablabas, Luz, que todas creo que de alguna manera la tenemos, ¿no? Entonces, nada, me quedo por ahí. Gracias, Cecilia. A nosotros también nos encanta tenerte aquí, escucharte, hablar con esa pasión, esa propiedad sobre un tema que es muy importante. Y ahora sí, Luz. Me llegó la hora.
Es tu turno. Bueno, recojo todo lo que han dicho las compañeras, la señora Cecilia y Solángel. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Dentro de la conmemoración del 8 de marzo, claro que sí, en Colombia se han hecho muchas actividades en estas últimas décadas y en este año también se han hecho muchas actividades y se estarán haciendo y planteando muchos escenarios y espacios. Sin embargo, vuelvo y les digo, recojo lo que ustedes han dicho, falta incursionar en esa parte donde se jalona lo étnico, pero hablando de la diversidad, porque en Colombia y creo que en todo el Caribe y en todas las Américas, en un país hay más de un grupo étnico. Entonces, creería yo que estamos empezando, no hemos avanzado mucho, pero creo que una de las grandes debilidades es que lo étnico aquí y en cualquier parte se ve como una amenaza, se ve como muy dispendioso, ¿sí? Entonces los gobiernos les da miedo entrar a hacer cualquier acción en ese término, en el término de la multiculturalidad, de lo multiétnico. Si no pueden con un solo grupo étnico, en este caso lo afro, mucho menos van a jalonar la parte indígena o la parte rom, aquí se dice roma, los gitanos. Entonces, y podría mencionar muchos otros grupos étnicos de otros países dentro de un mismo territorio. Entonces yo creo que los fundamentos, los asesores, los conocimientos, los estudios, las investigaciones están para empezar ya a articular esa parte multiétnica dentro de los procesos de activismo en el tema de género y en el tema de mujer. Pero tienen miedo y ese miedo no los deja avanzar. Y en el momento en que alguien empoderado, valiente, que creo que va a ser una mujer, llegue a posicionar el tema de género en todo el continente, ese día sí vamos a ver un avance. Pero eso lo tenemos que hacer nosotras mismas, porque los países, qué pena, gobernados por varones, que tengan ese sesgo y que obviamente no conozcan de la parte técnica y que tampoco se interesen por entenderla y valorarla, pues obviamente no van a tener ese empoderamiento o esas ganas de hacer gestión para jalonar la parte étnica dentro de todas las manifestaciones, no solo el Día de la Mujer, el Día de la No Violencia contra la Mujer, el Día de las Mujeres de las Américas, o sea, es una cantidad de fechas ícono que están sesgadas, como lo dicen ustedes, porque solo se reivindican una, dos o tres acciones, pero siempre plano. Se hace lo mismo para todas las mujeres, cuando se pueden en un escenario, en un territorio, hacer muchas actividades para diferentes tipos de mujeres, o una actividad macro donde estén todos esos grupos étnicos, pero siempre particularizando y haciendo énfasis en esos grupos, porque sí se puede. Si nosotros desde nuestros microespacios lo hacemos y no tenemos dinero, las activistas o los grupos o las redes, porque el gobierno que sí tiene esos dineros no lo puede hacer. Ojalá que no me echen de Colombia, pero bueno, la idea es que hay que jalar las orejas en esos temas tan importantes para nosotros porque pertenecemos a grupos étnicos y siempre estamos siendo vulneradas y violentadas hasta por el mismo gobierno en ciertas ocasiones. Entonces el llamado es a que dejen el miedo. Lo étnico es lo más hermoso y tiene mucha variedad y las mujeres de nosotros tenemos propuestas atrevidas, valientes, significativas que pueden traer transformación para el. Entonces, les agradezco este espacio nuevamente porque estos temas son importantes para que demos apertura a nuevos temas y no seguir en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. ¿Me permites ahí, Claro, Francisco? claro, Sí, sí. porque entonces Luz me hace reflexionar y recordar este tema del miedo que tienen los estados a que los afrodescendientes tengamos poder, porque sin recursos hemos hecho tantas cosas, sin recursos nos hemos movilizado, sin recursos hemos avanzado y a pesar de la adversidad y de nuestra historia de esclavitud, hemos hecho que a la fuerza nuestras voces sean escuchadas y nuestros derechos sean respetados, sin recursos, sin poder, porque el poder es muy importante, lo hemos logrado. Entonces creo que el miedo debe estar por ahí, pero el miedo debe, como tú bien dices, Luz, de romperse porque somos parte de las naciones, somos parte de la construcción.
y creo que somos parte de ese desarrollo y que lo que tenemos que hacer es articular más nuestros diálogos, articular más nuestras alianzas y trabajar de manera conjunta, porque finalmente, como lo dije en la anterior intervención, y es que nuestras intervenciones son para todas, para todos. Si bien es cierto, hacemos la diferenciación porque hay brechas de desigualdades, y cuando hay brechas de desigualdades tenemos que hablar, aunque a algunos no les guste este término, de discriminación positiva, y tenemos que hablar de acciones afirmativas. Solo es la única forma para cerrar estas brechas de desigualdades. Y sí, o sea, hay que trabajar juntos y que no, que dejen de lado su miedo, porque somos ciudadanas y ciudadanos que debemos y tenemos derecho a ser tratados igual y seguir. Esa palabra que dice Cecilia, trabajar juntas, esa palabra es clave. Yo creo que esa palabra es como lo que resalta. Después de que se trabaje en conjunto, todos unidos, se pueden lograr muchas cosas. Entonces, muchas gracias. Siguiendo con este conversatorio, la siguiente pregunta es: ¿cuál sería una personalidad afrodescendiente para conmemorar este día? Solange. Claro que sí. A mí me gustaría aprovechar este espacio para recalcar la importancia de los aportes de todas las mujeres afrodescendientes, tanto de mi país como de todos los países donde existimos. Y en esta ocasión quiero resaltar la labor de un dúo musical de mi país, siempre apuntando a la cultura, siempre apuntando a estos espacios donde el arte sirve como puente de expresión, de protesta y de muchas otras cosas más. Quiero resaltar el aporte de Afrodisíaco, que es un dúo musical de mi país. Afrodisíaco está compuesto por Miroslava Herrera y Tatiana Ríos, dos mujeres afropanameñas que desde 2014 se han dado la tarea de utilizar su arte, utilizar su música en una mezcla folclórica, donde siempre están los tambores presentes en sus ritmos y en sus letras. Ellas suelen siempre incluir ese componente social, abordar temas de importancia como la violencia de género. Tienen un himno que se llama ¿Qué te untas en el pelo?, que es una canción que enaltece nuestro cabello afro, lo llena de poder y también lo resalta como símbolo. Ellas, de hecho, últimamente han estado trabajando en un proyecto que va a salir a partir del 8 de marzo, donde tomaron la canción Desapariciones de Rubén Blades, un cantautor panameño muy reconocido, y le han dado una nueva versión con una nueva letra y un nuevo nombre a la canción. En este caso se llama Desaparecidas. De la letra de Desaparecidas trata aborda casos de violencia de género, casos de femicidio, y los visibiliza a través de esta canción. Los pone para que todo el mundo que pueda escuchar esta canción pueda siempre reflexionar de que esto no es un problema que se debe normalizar, que se deben buscar soluciones. Y a mí me encanta que Afrodisíaco, y me gustaría resaltarlas precisamente por eso, porque ellas usan su música y su plataforma para mostrar estos temas. Y yo creo que ellas, como mujeres afro, que le canten a esto, que le canten al cabello, que le canten a la herencia cultural, que vayan a un escenario en Viña del Mar y puedan mostrar toda la herencia de los afropanameños, para mí es sumamente valioso, y también más como figuras muy actuales y figuras femeninas. Ellas son una de las tantas figuras que se podrían resaltar y se podrían, pues, usar como referente también en la conmemoración del 8 de marzo. Gracias, Cecilia. Sí, eso es un tema muy importante, ¿no? Desde nuestras propias culturas, de nuestro propio país, dar a conocer esta temática o cómo somos realmente, toda nuestra personalidad, toda nuestra forma de ser a nivel nacional e internacional, mediante la cultura, mediante la música. Eso es algo muy importante.
La música, como se sabe, hoy en día es algo que une al mundo y pues qué mejor manera de que presentarse en escenarios tan grandes como los antes mencionados. Muchas gracias, Franje. Luz, ¿te repito la pregunta o ya la tienes ahí ya la respuesta? Esa es fácil. Esa es fácil de contestar. Ah, bueno. Bueno, les quería contar que esta pregunta para mí es chévere y quiero aprovechar porque esta es una vitrina donde se pueden exponer muchas acciones que hacemos desde lo local, y siempre digo lo local porque pues nosotros nos encontramos en la ínsula colombiana y pues nosotras casi no somos visibilizadas. Entonces mi aporte va siempre encaminado a resaltar el liderazgo local. Hay muchas mujeres en Colombia que hacen activismo desde lo afro requete conocidas, pero la idea no es mostrarlas porque ellas ya tienen su vitrina, ellas ya se venden solas, pero hay mujeres que hacen liderazgos, hacen acciones transformadoras desde pequeños espacios que nadie las visibiliza. Entonces yo sí quiero hacer eso con tres mujeres fuertes en mi territorio, que nadie las conoce, pero sí hacen muchas cosas porque nuestra cultura esté siempre arriba y pues obviamente que tengamos todos nuestros derechos garantizados. Les quiero presentar a la señora, no tengo foto, pero pueden buscar en Facebook a la señora Corinne Duffy Steele. Ella es nacida en la isla de San Andrés, que es la isla capital del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es un archipiélago que se encuentra en la insularidad, en el suroccidente del Caribe. Nosotros hacemos parte de Colombia y pues obviamente ella es una fiel defensora de los derechos étnicos y de los derechos territoriales y ancestrales de nuestro departamento, que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Me le quito el sombrero a ella porque ha hecho unas guerras fuertes, unas luchas fuertes para la reivindicación de todo el pueblo raizal, que es como se nos determina a nosotros aquí en nuestro territorio y dentro de la Constitución colombiana. También les presento a la lideresa Silvia Venner Smith. Ella es presidenta de la Red de Mujeres Raizales. Es una red que está conformada hace poquito, hace 2 años, y integra más o menos 12 organizaciones de sociedad civil conformadas por mujeres, pero que seguimos reivindicando toda esa parte cultural, ancestral, territorial, deportiva de las mujeres del departamento. Y por último, les tengo a la más joven de las dos, la más joven de las tres, perdón, y se llama Shirley Cotter Madarriaga. Ella es activista, ella es también investigadora del tema de mujeres y ha hecho un largo trabajo, aunque es joven, ha hecho un largo trabajo en el tema académico y investigativo, en el rol de la mujer raizal y en general de las mujeres aquí en el departamento. Entonces, yo sí quiero sonar regionalista, yo sí quiero mostrar las mujeres y las potencialidades de las mujeres de aquí, porque muchas veces se cree que no hay liderazgos en los territorios pequeños, en los territorios que no tienen mucho dinero, en los territorios donde no hay mucha población. Pero obviamente se equivocan porque aquí estoy yo y estamos todas estas mujeres que yo he mostrado de que han hecho cosas y van a seguir haciendo cosas para que nosotras podamos tener una vida en paz, bonita y digna. Muchas gracias, Luz. Es importante, ¿no? Tú misma lo dijiste. Ya hay personalidades que pues uno ya conoce, pues no solamente a nivel local, sino nacional e internacional. Y pues sí es muy agradable e importante también aprovechar estos espacios como para resaltar a aquellas personas que no tienen como el medio o la oportunidad de dar a conocerse. Entonces estos espacios para ustedes, los pueden aprovechar como quieran. Cecilia, bienvenida. Gracias, gracias. Para mí realmente no fue tan fácil. No, sinceramente, Luz, y estoy de acuerdo con lo que has manifestado de visibilizar esos liderazgos locales que no están, que no se conocen, ponerlos en vitrina y ponerlo en este espacio. Cuando leía la pregunta, yo me quedaba pensando en tantas y decía, qué complejo decidir quién sí, quién no, y por qué sí y por quién no. Y todavía se me resulta complejo.
Pero entonces dentro de esa complejidad, no quiero, primero que es solo el compartir de quiénes son estas mujeres, no significa obviamente que no hayan otras atrás. Y sí quiero decir de que para mí no ha sido fácil decidir a quién mencionar con tantas mujeres que efectivamente están luchando y que siguen luchando y que están luchando desde sus espacios, desde esos espacios donde no se les ve, donde no se les conoce, pero donde que sí vas a su comunidad o a su localidad, ellas están allí. Pero entonces, en ese sentido, yo sí tengo 4 mujeres, 4 mujeres, 2 nacionales, una regional y una a nivel mundial, podría decirlo. Entonces, yo quiero empezar con María Elena Moyano. María Elena Moyano es una heroína, una reconocida heroína afroperuana que luchó por la justicia social, principalmente de su distrito de Villa El Salvador, con donde ella decía que la revolución es la afirmación a la vida. Entonces, ella literalmente dio su vida por su lucha y dio su vida por las mujeres, porque lamentablemente ella fue brutalmente asesinada por terroristas. Entonces, esta historia no se conoce en su totalidad. Cuando digo en su totalidad, es que las conocemos nosotras, las de mi edad y para atrás, pero los jóvenes de ahora, las jóvenes de ahora no lo conocen. Entonces me parece que este 8 de marzo, importante conmemorar a esta heroína, a María Elena Moyano, que literalmente dio su vida por las demás y por los demás, ¿no? Y en ese sentido quiero conmemorar a todas las afroperuanas líderes, obviamente, pero de manera particular ahora a Leonor Córdoba Casalino. Ella es una lideresa, es licenciada en enfermería, pero su fortaleza de Leonor radica en el trabajo que hace en el Carmen, en Chincha, por la salud de todos y de todas, pero de manera particular por la salud del pueblo afroperuano, del pueblo de las mujeres afroperuanas. Ella realiza actividades que tienen que ver con incidir en mejoras para la atención de salud en mujeres afroperuanas, pero también en mejoras de sus establecimientos, en mejoras de su personal. Y hoy, en estos momentos de pandemia, ella está jugando un rol muy, muy importante para visibilizar y que en las estadísticas en materia de COVID se puedan visibilizar a los hombres y mujeres afroperuanos. Leonor, inclusive el año pasado, justamente fue conmemorada con la condecoración de Orden al Mérito, que es la condecoración más alta que el Estado peruano, que el presidente entrega a las mujeres en su lucha en el marco del 8 de marzo, y para nosotras fue muy, muy importante, pero además nos llenó de orgullo porque son 12 las condecoradas y siempre se elige a una de las 12 para que dé las palabras, dirija al presidente y a la ministra de la Mujer, y Leonor fue escogida entre esas 12, ¿no? Por su calidad de persona, porque además es una mujer súper humilde, súper sencilla, pero además muy comprometida con lo que hace. Está en la batalla en primera línea ahora y está haciendo un trabajo bastante importante, bastante interesante, y donde le ha puesto un particular agregado que tiene que ver con los derechos de la salud de las mujeres afroperuanas y del pueblo afroperuano. Mi reconocimiento para ella y para todas las mujeres que en estos días están reafirmando sus compromisos. Las otras 2, una es Dorotea Wilson, que ha sido la coordinadora de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Dorotea ha sido una de las mujeres que se comprometió y que sigue comprometida con la lucha de las mujeres afrodescendientes de las Américas. Ella, no sé cómo decirlo, porque Dorotea tiene una conjugación de muchas cosas, de hacer un trabajo de incidencia fuerte que ayudó a visibilizar más a la red, posicionarla más, abrir debates, que las discusiones y las agendas de las mujeres afrodescendientes estuvieran en las agendas de los organismos internacionales. Digo, Dorotea estaba a la cabeza, obviamente nosotras detrás. Siempre digo que los grupos funcionan muy bien, los liderazgos funcionan muy bien cuando todas las mujeres empujamos el carro, pero se necesita una líder
que lleve la cabeza, y ella es Dorotea. Y la otra, obviamente, Michelle Obama, por lo que ella representó. Con ella no tengo mucho más que decir. Su nombre habla por sí sola, su compromiso y su humildad y su lucha desde antes de ser primera dama, porque su lucha empieza mucho antes. Entonces, más nada, y digo, las amo a todas, donde están, reconozco los liderazgos de todas las compañeras, porque creo que sin el apoyo y el liderazgo de cada una de ellas, y sin esa incidencia y esa perseverancia y esa persistencia que le ponen al trabajo, no se marcaría la diferencia. Mi reconocimiento es para todas, y más nada. Luz. Señora Cecilia, pero usted respondió como una reina de belleza, quedó bien. Ah, no. Local, internacional y nacional. Creo que era, o sea, te juro, Luz, yo decía de verdad, o sea, para mí fue muy complejo porque decía aquí, o sea, ¿cómo? Si estoy pensando en una local, no quería dejar a una de las compañeras locales, si estoy pensando en una compañera a nivel internacional, y de verdad que los años, porque ya tengo mis años, los años te enseñan muchas cosas a veces. Antes yo era muy aplicada con la tarea, o sea, me decían di A, B, C, y yo decía A, B, C, me decían 5 minutos y yo me tomaba los 5 minutos, pero la vida me ha enseñado que a veces no necesariamente tienes que decir ABC, tienes que decir C, D, E. Entonces Sí. dije, no sé, me voy a portar un poco Mal. malcriada, no voy a cumplir con la tarea, y quiero hablar de 4 mujeres más bien. Y eso, y te lo digo es porque experiencia, ¿no? Antes 5 minutos, ya 5 minutos, y después yo me quedaba pensando porque tenía muchas cosas por decir, pero me ganas de respetar los minutos. Después sentía como que me quedé sin decir esto y pude haberlo dicho. Yo soy de esas personas que se acongojan mucho después y me martillo el cerebro diciendo, pero ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo dije? Entonces, este es como un mensaje, siempre hay que decir todo lo que querramos decir, mientras lo digamos con cariño, con afecto y con convicción. Entonces, es por eso que yo dije, no, no fue fácil decidir tampoco, de verdad, pero dije, bueno, son ellas, ¿no? Y hay otras, en definitiva, hay otras, como en el caso de ustedes, hay muchas más, haciendo sus liderazgos, sus incidencias, por el sueño, una vida mejor. Sí, eso es verdad lo que dice Cecilia. Pues no solamente todas las personas que ustedes han nombrado, todas las mujeres que tienen ya algunas su reconocimiento, otras que apenas están dándose a conocer, y pues claramente ustedes, y entre ustedes hay miles, pues que poco a poco, sin que nadie o muchas personas se den cuenta, están aportando su granito de arena poco a poco para pues poder darse a conocer o luchar por todo esto que debería de darse a entender o darse a conocer, que muchas personas no tienen ni idea. Cecilia dijo un punto que me parece clave resaltar también, y es que desde el colegio a veces no se inculca o no se conoce esa historia de aquellas mujeres que a través de la historia o a través de años pasados han inculcado o han luchado por defender su etnia, por defender su cultura, por defender infinidad de valores que a veces no se tienen en cuenta. Entonces es un punto muy clave que debemos de tener en cuenta y que se debe de resaltar. Realmente, muchas gracias a ustedes, aquí adornando, aquí llenando de conocimiento este espacio. Una última pregunta. Esta pregunta está dividida en dos partes. Es una sola pregunta, pero tiene otra pregunta, pues, por así decirlo, internamente. La pregunta es, ¿cuáles han sido los 2 derechos que ustedes consideren que han sido vulnerados contra la mujer afrodescendiente? ¿Y cuál ha sido la respuesta gubernamental frente a esos hechos? Cabe resaltar que esa pregunta va enfocada pues a nivel nacional o a nivel local o en sus diferentes países. Entonces, empecemos con Luz. Luz, que no ha hablado de primero, Luz. Ay, yo de último tampoco, Francisco. ¿Quieres las preguntas? Bueno,
de los puntos que nosotros hemos discutido, este es el que más me pone como mal, pues porque toca unos temas a los cuales somos sensibles y pues a los cuales estamos teniendo unos impactos negativos para nuestra vida como grupo étnico y como mujeres que hacemos parte de el pueblo afro. Yo les comento que hay muchos derechos que están siendo vulnerados, pero de los que yo más resalto son dos. El primero es el derecho a la vida. Y en otros espacios yo lo he manifestado que el derecho de la vida yo lo tomo no como desde lo que está pasando ahora con nuestros jóvenes, nuestras niñas, sino todo lo que pasó con la trata transatlántica, perdón, y con el tema de la esclavización, donde las mujeres fuimos violadas, fuimos muchas agredidas físicamente, lo estoy diciendo en palabras bonitas, pero nos hicieron hasta para vender a nosotras las mujeres negras, a nuestras hijas, nos vendieron, nos insultaron, nos encerraron, nos amarraron y hay que decir todo esto paso a paso para que la gente entienda por qué nosotras las mujeres negras a veces hablamos y nos comportamos así y por qué nos defendemos en contra de sistemas o en contra de pensares o de líderes que nos quieren vulnerar, porque esas violaciones al derecho a la vida yo las sumo. No estoy tomando el punto de partida de hoy, 2021, sino desde hace más de tres siglos, donde esos derechos siguen siendo vulnerados, pero se vio más exacerbado en esos dos periodos de tiempo que les comenté. Entonces, para mí es muy triste que mis ancestros y los ancestros de ustedes también hayan tenido que pasar todas esas situaciones y más las mujeres para poder llegar hoy a este siglo y seguir en lo mismo. Entonces, todo eso yo lo sumo como una tragedia, todo eso yo lo sumo como una vulneración del derecho a la vida, porque es un paquete, eso no se puede borrar. ¿Y qué está haciendo el país? Estoy hablando de Colombia y me atrevería a decir que con el mundo nada. El pueblo afro no ha sido resarcido en ese tema de violencia contra la vida de nosotras las mujeres en esos dos periodos que han pasado. Yo no he visto nada, no he visto conmemoración, no he visto espacios donde se pida perdón, no he visto espacios de reconciliación, de no repetición. O sea, obviamente han bajado los volúmenes de muertes, pero igual seguimos las mujeres negras siendo vulneradas, seguimos siendo asesinadas, raptadas, violadas, etcétera. Sí, de otras formas porque estamos en el siglo XXI, pero Dios mío, todavía seguimos siendo objeto de ese tipo de actuaciones. Y hay, como habíamos dicho en la pregunta 2, todavía no se ha tocado el tema de lo étnico de una manera que se puedan resarcir nuestros derechos, sino que se siguen lanzando recursos y propuestas de manera genérica, que no van al punto de las necesidades propias de nosotras las mujeres negras, y menos de las mujeres caribeñas, o menos de las mujeres latinoamericanas, o menos de las mujeres, bueno, porque dentro de América hay muchas variaciones, ¿sí? Somos diversas dentro de la generalidad de las mujeres negras, entonces es un tema complejo, es un tema que no se, pues yo siento que no se ha hecho nada y no se ha hablado de ese tema, de cómo nos han matado, cómo nosotras nacemos, pero tenemos miedo a que nos eliminen, a que nos hagan daño físicamente. Entonces, es una mujer indígena, no lo siente, eso es una mujer blanca, no lo siente. Nosotras como negras sí sentimos eso, que nos pueden hacer daño. Sí, eso es muy triste para mí. Y yo no quiero seguir sintiendo eso, no quiero que mis hijas sientan eso, no quiero que mis futuras generaciones que no las voy a ver lo sientan igual, porque yo pienso en un futuro. ¿Sí? Ese tema me pone mal. Bueno, otro derecho que siento también que ha sido vulnerado, ese es contemporáneo, digámoslo así, y es el derecho a que nuestra producción intelectual no se muestre y no se valore.
He estado en otros espacios donde he tenido que dar información acerca de investigaciones, poesía, arte, teatro, tradición oral, escritura de las mujeres negras y les cuento, hay un poco, hay hartísimo, pero eso no se ve, eso no se cuelga, no está en los anaqueles, no está en las bibliotecas, no está en la escuela, que es un espacio que legitima costumbres, usos y pensamientos, no está. Y en esa medida, obviamente, si nuestra historia no se cuenta, las mujeres negras, las jóvenes negras no van a tener la valía de por qué nosotras estamos en esa lucha o por qué somos importantes igual que otras mujeres, ¿sí? Entonces, aunque suene un poco trivial, el tema de la producción intelectual de las mujeres negras que no se reconozca y cuando se mira no se le da el estatus de importancia, sino que se deja a un lado, eso también es funesto, porque tenemos mucho que mostrar, muchas investigaciones que contar, que analizar y que reflexionar. Entonces, ese es otro tema que me pone mal, porque nosotras hacemos muchas cosas y no se muestran. Entonces, como ya tengo rabia, le voy a dar la palabra, no sé, al, a esto de ceremonia. Luz, sí, tienes razón. Son dos temas delicados que realmente, pues, hablando yo creo que es a nivel internacional, no se le da como la importancia, no se le da el auge suficiente, pues, porque son temas realmente que deberían de ser prioridad. No tener reconocimiento intelectual, no respeto a la vida de las mujeres afro, es algo, pues, que realmente no se tiene en cuenta. Todos sabemos que la mujer de por sí sola, el género de mujer, sufre mucho maltrato, disculpen, mucho maltrato psicológico, físico, bueno, infinidades de maltratos. Pero la mujer afro, enfocándonos desde ese punto de vista, es muy vulnerable y o sea, no se reconoce. Entonces es un tema muy importante y gracias a Luz. Espero que ella se le haya quitado un poquito la rabia. Solange, venía. Gracias, gracias. Claro, como menciona Luz, de los diversos derechos que se nos han podido vulnerar, he decidido escoger entre esos el derecho al trabajo, a un trabajo digno, remunerado, y en esta respuesta me gustaría incluir los resultados de un informe sobre la población afropanameña que publicó en 2019, que trabajó también este informe el Banco de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, en el que uno de sus apartados, pues, enuncia que las mujeres afropanameñas tienen en promedio más años de escolaridad que el resto de la población. Sin embargo, tenemos las tasas más altas de desempleo. Uno, eso. Dos, cuando logramos tener trabajo, cuando logramos ingresar a estos puestos, tenemos 10% menos ingresos que una mujer no afrodescendiente, 14% menos ingresos que un hombre afro y 21% menos ingreso mensual que un hombre no afrodescendiente. Esto también se complementa con otros resultados de un estudio hecho por el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, que también pues arrojó la realidad de que a las mujeres afro en Panamá nos cuesta 10 veces más llegar a un puesto de liderazgo, a tener un puesto en esa mesa de las tomas de decisiones. Entonces, este tipo de problemas sirven pues para dimensionar, este tipo de cifras sirven para dimensionar los problemas y a partir de ahí poder buscar soluciones. Yo creo que en esto es válido hacerse la pregunta de de por qué pasa esto. O sea, si estamos muy preparadas, si tenemos las capacidades, ¿por qué no se nos dan la oportunidad? ¿Por qué no se nos dan? Entonces, es válido reflexionar sobre eso. Yo diría que falta voluntad para la creación de políticas que trabajen estos temas. También falta, diría yo, diría que esfuerzo social, dejar a un lado la discriminación, porque si yo tengo
los méritos para hacer un trabajo, y cuando llego a ese puesto también tengo dificultades. Escuchaba hace poco la experiencia de Graciela Dixon. Ella fue la primera mujer, una mujer afropanameña, ella fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de mi país, y ella contaba que cuando ella llegó a ese puesto, quizás, si no me equivoco, hace unos 30 años, llegó al puesto siendo mujer, siendo afro, y vino una ola de críticas y cuestionamientos, caricaturas que publicaban en los periódicos que hacían referencia a su raza, a su condición, y cuestionaban su talento y cuestionaban su formación. Así que es importante decir que si no se nos da espacio para participar, mucho menos, como repito, no vamos a tener sillas en la mesa de toma de decisiones. Entonces yo creo que, bueno, aunque Panamá tiene una ley que se creó hace un poco más de 20 años, que dice que no se debe discriminar a la mujer para acceder a oportunidades de trabajo, esa ley que se creó hace 20 años, todavía yo creo que no ha servido de mucho, porque en estos tiempos actuales todavía seguimos viendo esa falta de oportunidades. El segundo derecho que diría que se nos vulnera, hablando de Panamá, quizá no es como, sí yo lo veo como un derecho, que es el derecho a la no discriminación. En esta parte, aunque Panamá es un país multicultural, uno de nuestros lemas es que somos un crisol de razas, todavía existe esa discriminación hacia nuestro físico. Se han dado muchos casos en mi país, puedo nombrar algunos. En 2012 a una niña afro no la dejaron entrar a la escuela porque iba con trenzas. Este es uno de los casos, uno de los tantos casos que se han denunciado. Gracias como a la protesta ciudadana, a que se hicieron las denuncias en los medios y demás, se logró que esa situación se solucionara. La niña pudo llegar a dar sus clases, pero ¿qué se está demostrando con esas acciones? Desde niñas, que sufrimos también desde niñas. Incluso, si no me equivoco, en ese caso, la ministra de Educación de ese tiempo, que también era una mujer afro, dijo que no es que no se permitían las trenzas, pero que no se permitían las pelucas, que no se permitían el cabello de colores. No sé qué tenía eso que ver con las trenzas de la niña, pero ese fue el argumento que ella dio. La escuela no la dejaba entrar con sus trenzas porque decía que era un peinado exótico. También puedo mencionar el caso de una compañía de aviación que hasta 2014 no permitía que las mujeres afro llevaran su cabello natural en las cabinas de los aviones, no permitían tampoco trenzas. Entonces, bueno, luego lo permitió, luego de que todos los criticaron, que todos denunciaron esto, pues lo permitió, pero no sé si este tipo de cambios nada más, como diría yo, como para quedar bien. No sé cómo tratan a las mujeres que realmente empezaron a ir con sus cabellos afro a sus puestos de trabajo, no sé cómo le iría en ese entorno. Es muy común, yo sé, por lo menos en mi país, pero sé que en muchos otros países el tema del blower o de la plancha, alisar el cabello, pedir que para cumplir con una imagen profesional, una buena presencia, como se dice aquí en Panamá, a muchas mujeres nos mandan a alisarnos nuestro cabello, a no dejarlo como ser, como pues sí dejan a todas las demás personas. Entonces, a partir de esa experiencia de la niña que les contaba al principio, que sucedió en 2012, a partir de ese año se conmemora un Día de las Trenzas en Panamá, como para reivindicar esta representación cultural. Pero ¿qué más? O sea, aparte de un Día de las Trenzas, ¿qué más estamos haciendo o para que realmente haya un cambio de pensamiento, un cambio de enfoque? Ahí regreso también al tema de la educación. Y tenemos en Panamá una ley que prohíbe el acoso sexual, el hostigamiento, la discriminación, el racismo. Entre ellos también, dentro del racismo, dice que está, o ejemplifica que está prohibido el tema de la buena presencia,
pero personalmente conozco situaciones que todavía se siguen dando respecto a nuestro físico, a nuestro cabello. Como mencioné al principio, yo tuve la buena experiencia de que cuando llegué a mi primera experiencia de trabajo en el periodismo, incluso yo usaba el cabello alisado, yo lo usaba. Y yo puedo decir que ver a mi jefa, la revista en la que yo trabajo, pues dando un poco de contexto, es la revista quizá con más años en Panamá, va a cumplir 40 años dentro de poco. Es una revista que es como una institución, está dirigida a temas de mujer, y yo llegar ahí y ver que la editora de la revista, ella es una mujer afro con su cabello natural espectacular. Ella incluso fue una, creo que nunca se lo he dicho, y quizá cuando vea este video, pues lo sepa, pero ella fue una de las que definitivamente me inspiró a hacer mi transición, a sentirme orgullosa de lo que soy, cómo soy, quién soy, y saber de que así como me veo, con mi cabello natural, mi cabello afro, yo puedo llegar lejos. Entonces ese tipo de representaciones, ese tipo de representaciones a mí me parece muy importante siempre visibilizarlo y mostrarlo. Que aunque en nuestros estados existan leyes que prohíban la discriminación, o sea, todo el mundo dice que en Panamá no hay racismo, pero día a día los memes, o sea, yo entro a redes sociales y yo veo todo tipo de memes con enfoque racista y burlas hacia nuestros cabellos, y definitivamente es algo que se empieza por la educación, también nosotros hablándolo, y en estos espacios más que nada que nos sirven como para visibilizar ese tipo de situaciones. Gracias, Solange. Temas importantes desde el punto de vista laboral, que comúnmente solicitar trabajo, primero que todo por ser mujer, se hace complicado. Muchas empresas o muchas personas no aceptan o discriminan. Y ahorita, pues más que todo por ser afro, pues peor. Complementándolo con la discriminación que se hace por lo de las trenzas, que eso es algo que se ve a diario en la mayoría de colegios, no solo en Panamá, sino pues podemos hablar desde el punto de vista aquí de Colombia, y pues en muchos otros países no dejan como expresar libremente ese tipo de acciones o ese tipo de cultura que pues normalmente llevamos nosotros los afro. Muchas gracias, Solange. Y Cecilia, es tu turno. Ok, yo voy a empezar por el cabello antes que responder la pregunta porque de verdad que es un tema que me apasiona, porque siempre nos han dicho que nuestro cabello es feo. A veces nos preguntan que si no nos peinamos. Yo uso dreads, ahora los tengo amarrados, pero entonces cuando los uso suelto, la gente suele preguntarme que si lo lavo. Entonces eso es bastante agresivo. Para mí es bastante agresivo. Y es también enseñarle a las niñas, a nuestras niñas, de que su cabello es hermoso, que el tema es hay que saber tratarlo, pero con esta carga negativa con respecto a nuestro cabello, creo que en estos últimos años se está dando como una resistencia de parte de las mujeres y tiene que ver con todo este proceso que hemos venido avanzando de reconocimiento y de afirmación de identidad y de resistencia a través del cabello también, donde las jóvenes, a mí me encanta ahora verlas con sus cabellos sueltos, llevando, tratando de no plancharlos. Y tampoco cuestiono el hecho de plancharlo o no plancharlo. No creo que, o sea, antes podría pensar que es una falta de identidad, hoy no lo cuestiono así, de verdad, porque uno tiene que pasar por los procesos para poder entenderlos. Es como, por ejemplo, antes yo cuestionaba mucho el hecho que las mujeres se autonegaran como mujeres afro o como mujeres negras, diciendo, no, yo no soy negra. Entonces, yo siempre decía, esto es una complejada. Entonces, la vida te enseña que no es complejo, sino la vida te enseña es que la sociedad te coloca en esta situación de discriminación, porque entonces cuanto menos negra es tu piel, más aceptada eres. Mientras menos te reconozcas, más aceptada eres. Entonces, en este proceso hay que entender y hay que acompañar
a las compañeras para afirmar identidad, para fortalecerla, para generar orgullo, pero contándole sus historias, contando nuestras historias. Y siempre digo ahora, es lo más hermoso, porque entonces hay algo que siempre comento y es esto, ¿no? Las mujeres blancas son racistas y no les gustan las negras. Lo voy a poner en estos dos contextos. Pero a la playa para broncearse, pero no quieren ser negras. Van a la peluquería para ponerse rulos, pero no quieren ser negras. Van al cirujano para aumentarse algunas cosas en algunas partes de su cuerpo a través de cirugías, pero no quieren ser negras. Entonces yo siempre le pregunto y les digo a mis compañeras, somos tan lindas y bellas que ellas no quieren ser, dicen, entre comillas, pero se quieren parecer a nosotras, ¿no? Entonces un poco lo dejo como reflexión siempre para poder analizar todo este contexto del racismo, la discriminación y la negación que hay hacia nosotras y que hay sobre el cabello nuestro. Para acortar, voy a responder la pregunta. Yo también creo que uno de los derechos principalmente vulnerados tiene que ver con el derecho a la educación. O sea, son muchos, realmente, hay muchos que ya han sido mencionados por las compañeras, entre ellos salud, vivienda, vida digna, pero yo en estos momentos quiero enmarcarlo en dos. Uno tiene que ver con salud, perdón, con educación. Y la educación, ¿por qué? Porque se dice muchas veces de los afroperuanos o los afrodescendientes somos flojos y que no nos gusta la escuela, que somos unos vagos. Entonces, en este contexto sería importante que se analicen las causas de que, porque a veces los niños, niñas y adolescentes que van a las escuelas no culminan sus estudios, no continúan con ellos, y tiene que ver con el racismo y la discriminación racial que enfrentan en las escuelas. Tiene que ver con con estas situaciones complejas que pasan, que más allá, en algunos casos, de que la escuela pueda ayudar, se convierte en cómplice, se convierte en cómplice. Y aquí voy a poner un ejemplo claro, que nosotros hemos denunciado, dos casos que tuvimos el año pasado, no, en el 2000, terminando el 2019, de dos niñas, una niña y un niño, entonces las diferentes, a una niña de 12 años, el maestro le tira 2 cocachos en la cabeza porque ella va por segunda vez a preguntarle y le dice, profesor, por favor, ¿me puede explicar nuevamente la tarea porque no la entendí? Y el profesor le dice así, es verdad que ustedes solo piensan hasta las 12, y le da de cocachos en la cabeza. Otro niño, y esto es digo, yo no estoy diciendo que todos los maestros sean así, pero pasa en las escuelas, pasa en las universidades. Entonces creo que ahí hay un trabajo pendiente, hay una plataforma que tiene el Estado peruano que se llama CICB, y donde uno reporta casos de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de discriminación. Pero en definitiva todavía no hay resultados y no hay acciones frente a casos de discriminación étnico-racial, porque todavía no hay protocolos para su atención, porque todavía los servidores públicos no entienden, no tienen información y no entienden. Entonces, lo peor que uno hace es que el que no desconoce actúa por el desconocimiento que tiene. Entonces creo que es importante visibilizar estos temas y trabajar sobre esto. Lo otro tiene que ver es con el acceso a la educación primaria y secundaria, y muchas veces se dice, y está relacionado también a la situación económica, o sea, los hogares afrodescendientes son los más pobres. Y entonces continuar en la escuela a veces se torna bastante dificultoso, peor aún cuando estamos en estudios superiores, porque cuando pasamos a la etapa superior, en la experiencia nuestra, por ejemplo, en el distrito, en Chincha, que es un distrito, no hay universidades estatales. Entonces, para ir a lograr acceder a estudios superiores a una universidad estatal, se tienen que trasladar hasta Ica o en su defecto a Cañete. Y esto implica un gasto adicional. Implica no solo gasto adicional de pasajes, también implica un gasto adicional de alimentación, también implica, a pesar de que pueda ser una universidad pública, también hay un gasto que se tiene que hacer. Entonces, y esto no está contemplado. Entonces, ahí me parece que es urgente y el Estado, desde nuestro lado, no está haciendo nada. Generar, ¿cómo se llama? Acceso
garantizar porcentajes de jóvenes afroperuanos en las diversas universidades. Tenemos el programa Beca 18, pero lamentablemente el perfil de este programa no permite, por ejemplo, que jóvenes afroperuanos también puedan acceder por el perfil que le ponen. A ver, tienen que ser de colegios, provenir de colegios estatales, pero sin embargo, muchos afroperuanos hacemos el gran esfuerzo de mandar a nuestros hijos para una mejor educación a un colegio privado. Pero esto no significa que este colegio privado cueste un montón de dinero, solo significa que es un esfuerzo para que nuestros hijos tengan una mejor educación. No significa que seamos ricos, no significa que el dinero nos sobre, no, significa que hacemos un triple, cuádruple esfuerzo para poder pagar la escuela, para que nuestros hijos puedan tener una mejor educación. Sin embargo, cuando quieres aplicar para este programa, en definitiva no puedes, porque la principal barrera que se te presenta es esta, tienes que provenir de un colegio estatal. Eso por un lado. Por otro lado, cuando decía el empleo, es interesante porque a pesar de todos los esfuerzos que las familias hacen y las mujeres afroperuanas hacemos para hacernos profesionales, una vez que lo concluimos con todo ese esfuerzo y que el porcentaje, según el último censo, solo el 3% de los afroperuanos culmina estudios superiores, cuando salimos a la calle a buscar empleo, nos chocamos con esa otra gran barrera, que no solo tiene que ver con la burocracia, que tiene que ver con muchos factores que de repente otros jóvenes se enfrentan, pero este está relacionado al grupo étnico al que pertenecemos. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, que hizo la Universidad del Pacífico, que para que un afroperuano pueda conseguir un empleo, tiene 10 veces menos probabilidades que cualquier otra persona. Además, este mismo estudio reflejó e evidenció que cuando se presentan, hizo como un experimento que cuando se presentan los currículums, a ver, las dos jóvenes, misma carrera, mismo nivel educativo, supone mismas posibilidades de conseguir el empleo, pero cuando colocan la foto y se dan cuenta que es un afro, las posibilidades disminuyen. Entonces, yo sé que esta es una realidad que le pasa no solo a Perú, le pasa a todos los países en América Latina. Entonces, creo que no solo se tiene que trabajar en propuestas y en acciones para garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de niñas, niños, adolescentes de las escuelas, sino también se debe garantizar a través de cuotas el ingreso a un empleo, garantizar que los profesionales, principalmente mujeres, puedan acceder a un empleo digno. No es posible que tengamos a jóvenes mujeres profesionales sin empleo, y si tienen un empleo, no están desarrollando el empleo dentro de la profesionalización que ellas y ellos tienen. Creo que esto es importante. Aquí tengo que reconocer, hay una comisión de niñas y niños rurales en donde se está a través del Ministerio de Educación, donde se ha estado haciendo un esfuerzo para introducir el tema del pueblo afroperuano. Tanto es así que en tiempo de pandemia se creó una plataforma que se llama La Aprendo en Casa, y ahí podemos encontrar como dos espacios, 2 o 3 espacios, si no me equivoco, que tienen que ver con el aporte de los afroperuanos, y también hay una específicamente sobre mujeres afroperuanas que me parece interesante. Son iniciativas que están avanzadas, pero insisto, todavía falta mucho más. Y lo otro es que el año pasado, a insistencia, se pudo incorporar la pregunta de autoidentificación étnica en la hoja de matrícula de los alumnos. Entonces, ahora vamos a tener una mayor información. Para terminar esta parte, es necesario evidenciar. Tenemos alguna data, pero lo importante es no solo quedarnos con la data. Lo que necesitamos es generar, vuelvo y repito, acciones específicas, políticas públicas para garantizar que efectivamente la educación mejore, el empleo mejore, pero otros sectores también mejoren. Creo que hace falta realizar un trabajo estructural con el Estado de manera transversal en todos los sectores, porque de otra manera diferente no podría ser. De manera articulada con sociedad civil, Estado
y organismos internacionales que han puesto hace bastante rato la mirada en los afrodescendientes. Están diciendo, estas son las necesidades, estos son los problemas que se están enfrentando, pero que sin embargo todavía hace falta redoblar los esfuerzos desde el Estado para estas mejoras del pueblo afroperuano, del pueblo afrodescendiente. Creo que una mirada más amplia, una mirada de transversalización tiene que seguir siendo como que la principal estrategia. Y sí, creo que hay que seguir insistiendo que nos coloquen siempre con nombre y apellido, porque en la multiculturalidad, en la interculturalidad, si no se nos menciona, eso queda solo pensando que es para cierto grupo, porque por ejemplo en el caso peruano, y lo digo con mucho respeto, cuando se coloca interculturalidad en la mente de los servidores públicos, lo primero que viene es pueblos indígenas amazónicos, y no se le viene a su mente pueblos afroperuanos. Desde los discursos, vamos a escuchar en estos días, de verdad, vamos a escuchar en estos días muchos discursos por el 8, por el Día Internacional de la Mujer, donde van a posiblemente mencionar algunos pueblos, y ahorita voy a seguir con un ejemplo y con eso termino, van a mencionar algunos pueblos y no se van a mencionar a las mujeres afroperuanas. Espero que de repente esto sirva como que, está diciendo que no vamos a mencionar, pero las vamos a mencionar, porque además esa es la idea. Les comento, nosotros el año pasado hicimos un trabajo de incidencia muy fuerte para que se aprobara el Día Nacional de la Mujer Afroperuana, un poco en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la diáspora, para que el 25 de julio se decrete el Día Nacional. Fue bastante interesante y aquí nos quedamos así todas las afroperuanas como que, plug, se me fue ahorita, porque se me fue ahorita el número de la ley, pero era como la 346. Nosotros presentamos el proyecto de ley y recibimos apoyo de algunos congresistas, pero sin embargo, o sea, nuestro proyecto entra con el número 346. Y hasta creo que, no sé, hasta poco antes de un mes, solo era el proyecto de las mujeres afroperuanas. Luego, que nos dio mucho gusto, aparece un proyecto para el Día de la Mujer Indígena. Digo, nos dio mucho gusto, pero fue interesante porque nuestro proyecto era el 346, por el trabajo de incidencia sabíamos que era el único. Oh, sorpresa, se apoya el proyecto 345 como el Día de la Mujer Indígena. Nosotros valoramos mucho eso y reconocemos que tenemos, y además sufrimos muchas controversias, porque decía, ¿para qué necesitábamos un día las afroperuanas? Que ya teníamos el 4 de junio, que era el Día del Pueblo Afroperuano, y fue todo un tema para poder sustentar el por qué sí necesitábamos un día. Se consigue el día, todos estaban hablando, incluyendo la ministra de ese entonces, felicita el Día de la Mujer Indígena, felicita el proyecto de ley que se aprueba para las trabajadoras del hogar, y no dijo absolutamente nada del Día de las Mujeres Afroperuanas. Con esto quiero decir que tenemos que seguir estando presentes para que se nos escuche, para que se nos vea y para que se nos mencione, porque desde los discursos se nos invisibiliza. Y eso lo vemos cada 8 de marzo, o sea, solo se acuerdan cuando es el día de, no sé, pues el pueblo afroperuano, el afrocolombiano, el afropanameño, el afroecuatoriano, y además siempre lo direcciona a temas culturales, Está bien, somos cultura, pero también nuestros derechos van más allá del tema cultural folclórico, quiero decirlo, ¿no? Entonces, gracias, para mí siempre es rico debatir y conversar sobre estos temas que nos siguen haciendo reflexionar, pero además que nos siguen haciendo dar miradas diferentes, pero que creo que la línea sigue siendo la misma, y es derechos, es voz, exigencia, visibilizar, demandar, persistir, porque si nosotras no lo hacemos, hermanas y compañeras, amigas, tengan la seguridad que nadie lo va a hacer. Y aún haciéndolo nosotros se nos cuestiona de que no nos hace falta porque todos somos iguales, vivimos iguales, que el Estado, es más, te encuentras con que, no, pues el Estado direcciona para todos, pero mentira, o sea, no direcciona para todos, porque en esa generalidad nosotras mismas tenemos nuestras propias particularidades que deben de ser atendidas así, de manera específica, pero yo sí insisto con nombre y apellido.
mujeres afroperuanas, mujeres afrodescendientes. Si no, pueblo afroperuano, pueblo afrodescendiente. Si no nos colocan así, escrito, vamos a estar invisibles. Y aún colocándonos, podríamos seguir invisibles si no seguimos alzando nuestra voz. Cecilia. De Luz. Bueno, señora Cecilia, creo que usted fue la que se puso triste ahora, ya le pasé la tristeza, pero le cuento que aunque nosotros no estemos, van a llegar otras en el área peruana, en Panamá, en Colombia, en otras partes, que van a seguir haciendo el trabajo de nosotras, porque nosotras nos vamos a ir, pero vamos a dejar un legado. Entonces no nos pongamos tristes, porque ya nosotras estamos haciendo nuestra parte, ellas harán lo otro. Los cambios no son a corto plazo, esos cambios que nosotras queremos son a mucho tiempo. Entonces, pues, la quiero contagiar de esta esperanza que tenemos nosotras, que estamos aquí, que a veces nos ponemos tristes, pero pues yo creo que hay mucho por hacer y vamos a seguir en la lucha. Yo sé que sí, porque usted tiene más tiempo en esta lucha, pero va a seguir dando, va a seguir rato. Lucha para rato. Entonces, yo estoy tranquila que en el Perú va a haber mucho Cecilia para rato, lo mismo en Panamá y lo mismo en Colombia. Así que eso ya es un compromiso de nosotras de vida, de estar en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de otras mujeres negras. De hecho, Luz, yo estoy totalmente de acuerdo y estoy convencida. O sea, si nosotros estamos ahora hablando de estos pequeños cambios y totalmente de acuerdo, o sea, son nuestras ancestras las que barrieron el camino, son las que nos antecedieron y somos nosotras. Y digo nosotras porque, o sea, no es solo Cecilia Ramírez, no es solo Luz, no es solo Solange, o sea, somos ahí un batallón de mujeres afroperuanas afrodescendientes avanzando por este cambio. Y siempre digo, o sea, no, en definitiva no nos vamos a morir en orilla. Como digo yo siempre, me moriré en mi ley porque es el compromiso que tengo como una mujer afroperuana, no solo para mí, sino para todas. Y es el compromiso que tenemos muchas afrodescendientes. Si no lo tuviéramos, no estaríamos hoy. Si organismos internacionales el día de hoy, y de verdad yo doy fe de eso porque les costó a muchas mujeres, muchas activistas, muchas lideresas y muchos líderes en términos generales, que organismos internacionales, OEA, no sé, OEA, Naciones Unidas, USAID, Banco Mundial, no sé, el BID estén ahora colocando nuestros temas y nuestras demandas y diciendo que necesitamos, que nuestros estados necesitan responder a las demandas de los pueblos afrodescendientes, ha sido por la lucha que el movimiento afrodescendiente en América Latina ha realizado. Entonces, estamos en ese camino, jamás, gracias a Dios, pierdo la fe, porque creo que siempre los ancestros y las ancestras confabulan a nuestro favor, ellos se alinean para que nosotros podamos seguir adelante, porque si no, ya nos hubiéramos ahogado, no nos vamos a ahogar llegando a la orilla, eso en definitiva es un compromiso, si no, repito, no estaríamos aquí. No pierdo la fe, ni tampoco la esperanza. Ha pasado muchos años, creo que son demasiados años para tan poco que hemos conseguido, pero sí que hemos conseguido. Y entonces eso vale la pena. Muchas gracias. Realmente todo lo que hemos hablado aquí en este conversatorio ha sido muy importante. Hemos tocado temas un poco delicados, pero realmente que no se le da la importancia que debería de tener y que realmente también hay que hablarlos. Hay que hablarlos y darlos a conocer. Y pues para nosotros, para Afroamérica 21 Colombia y para este espacio de diálogos con nuestra gente, es un verdadero placer tener a todas ustedes aquí, participar de este conversatorio, conocer un poco de cada una de ustedes, también tener en cuenta de cada experiencia y cómo desde sus puntos, desde sus áreas de trabajo y desde cada lugar donde están ubicadas, aportan y brindan ese conocimiento referente al tema afro y relacionado también en el tema de la semana, que es la mujer. Realmente ha sido un gusto estar con ustedes en este día de hoy y esperamos pues que más adelante volvernos a encontrar en otro conversatorio y
y seguir interactuando por redes sociales y participar. Entonces, pues, quiero que pues, se despidan de manera breve para así pues dar finalizado a este conversatorio. Entonces, Cecilia. No, nada, agradecer nuevamente a Afroamérica 21 por el espacio que nos ha brindado hoy y que conmemoremos un lindo día de 8 de marzo y que la lucha continúa. Perseverancia, persistencia, insistencia y adelante. Gracias nuevamente y fue un gusto conocerlas, de verdad, Solange, Luz. Un apasionado reconocimiento de mi parte para ustedes y ya nos veremos nuevamente en algún otro espacio. Cuídense. Gracias, Francisco, por la oportunidad. Gracias a ti. Ángel. Igualmente, un placer conocer a Cecilia y a Luz. Para mí ha sido sumamente enriquecedor esta experiencia que he tenido hoy. Ese era uno de mis objetivos, como venir, escucharlas, aprender de ustedes y nada, como que llenarme muchísimo más de conocimiento y de motivación para seguir el trabajo que hago inspirada en ustedes. Así que les agradezco muchísimo por compartir sus experiencias y también a este espacio que siempre son muy importantes para visibilizarnos, para hacernos escuchar y para representar. Así que muchas gracias. Luz. Bueno, gracias a Afroamérica 21 por el espacio, porque esta es una vitrina que nos va a servir a todas en nuestros procesos y obviamente en los procesos locales lo abro por mí, porque se ventilan muchas cosas que pues no se saben desde la región que yo represento. De igual manera creo que va a pasar lo mismo con ustedes, pues puede que tengamos más visibilidad y podamos mostrar lo que está pasando en cada una de nuestras regiones y nuestros países. Igual, estar atenta a lo que vayan a hacer la señora Cecilia y la señora Sol, porque no tenía conocimiento de ustedes, pero ahora sí. Entonces voy a estar pendiente de cada una de las cosas que hagan para poderme relacionar y pues obviamente poder aprender y mostrar en los espacios en los que yo estoy, mostrar siempre las lideresas, porque hay que vendernos, hay que mostrarnos como vitrina y que nosotras hacemos cosas también importantes. Entonces, agradezco conocerla y van a ser un aliciente en mi camino y ver que no nos podemos cansar, porque si nos cansamos nos come el coco, como dice uno acá. Realmente muchas gracias por participar, todas activistas, guerreras, luchando por los derechos y de los afrodescendientes, desde cada una, desde su punto de vista, desde cada una de su área de trabajo. Realmente para Afroamérica ha sido un placer que hayan participado en diálogo con nuestra gente y esperamos verlas en una próxima ocasión. Muchas gracias y que estén bien.